y la acción que viene con esa aceptación. Para mí es vital y es una cosa que la gente no habla cuando está hablando de resiliencia, porque resiliencia piensan que es solo resistencia hacia adelante, pero es realmente mucho más estratégico en cómo saber, por ejemplo, cuándo parar. Acuérdense que el lema cuando uno habla de producto es enamórate del problema y no de la solución. Porque cuando te enamoras del problema, vas a tener miles de posibles soluciones que iterar, miles de oportunidades y así siempre vas a tener diferentes caminos para que tú puedas saltar de uno a otro si no encuentras el camino que te está generando los resultados. Entonces ese es un poco el mensaje que quería dejar. En este episodio hablaremos sobre resiliencia. Hola, bienvenidos nuevamente a este cuarto capítulo de 100 MVPs. Estamos con Ricardo muy contentos de tenerlos acá y hoy tenemos un tema súper interesante y es la resiliencia. Y Ricardo nos va a traer unos casos muy interesantes que le han venido pasando estos últimos días, por lo cual, Ricardo, cuéntanos primero cómo estás y después pasemos al tema. Hombre, bien, nosotros con la familia estamos bien, pero pues el tema es muy relevante esta semana porque tuvimos una emergencia aquí local con unas tormentas de viento y ahí es cuando la resiliencia viene a contar. Hay problemas que no se pueden resolver inmediatamente. Hay problemas que Es verdad. necesita uno romperlo en problemas más chicos. En este momento, mientras estamos hablando, estamos solucionando un problema mediano que es remover árboles que son un poquín peligrosos ahora que viene más viento. Pero un día a la vez, un paso a la vez y un poco lo que creo que vamos a hablar un poco después, ha servido mucho la comunidad de vecinos, de gente uniéndose, puede solucionar cualquier problema y es lo que hemos hecho juntos. Entonces es un tema muy bonito, pero pues que me está tocando en la vida, también en la vida de esta semana. Claro, entonces aprovechemos que todo lo que nos ha pasado en esta semana lo dividamos en tres. Entonces vamos a hablar de Vale. la resiliencia a nivel personal, la resiliencia a nivel profesional, como nosotros individuos que hace parte de una comunidad y la resiliencia a nivel de equipo, ¿no? Cómo trabajamos en conjunto. Entonces, aquí aprovecha este espacio para desahogarte, para que todo eso, todo el estrés salga adelante y que también nuestra audiencia pues se entere que todo está bien, pero que también hay muchas cosas que hay que empezar a trabajar para poder salir de las situaciones donde estamos. Hombre, sí. Lo primero, hablemos un poco de toda la parte de mirar los problemas y un poco de la parte de equipo. Perdón, no de equipo, sino de cómo es que como comunidad vamos a poner un problema y pensar en ello. Entonces, cuando tenemos un problema que requiere resiliencia, quiere decir que es un problema que no se puede solucionar inmediatamente. Imagínate, por ejemplo, yendo con el tema de esta semana, un árbol cayó sobre los cables de energía y nos dejó sin energía. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos desde el punto de vista más estratégico, desde el punto de vista del problema? Salimos todos los vecinos, miramos cómo estaban los árboles, nos aseguramos que todos estuvieran a salvo. Y eso es mirar un poco cómo es que el riesgo está en ese momento en el tiempo. Y cuando ya tuvimos el riesgo y la seguridad de todos un poco mapeada, pues pasamos a un poco a decir, bueno, ¿cómo nos vamos a ayudar para tener una estrategia para poder remover este árbol y regresar a la energía, sabiendo que había otras comunidades que tenían esa necesidad? Entonces pudimos repartir tareas de cómo traer comida y mantener a las familias a salvo, cómo contratar a una empresa para que empezara a limpiar el árbol que nos estaba bloqueando la calle y no podíamos entrar y salir, cómo contactarnos con la policía y con la energía para que ellos pudieran venir y poner un tiempo para arreglar las líneas de los cables y las líneas de tensión. Esto nos dio ya el paso a implementarlo el resto de esta semana. Y con esto pudimos ya todos también repartirnos la tarea de quién va a estar mirando cómo avanzan las cosas, porque no todo sale bien. Todo sale bien. Eh, Árboles, por ejemplo, requerían más equipo, de más gente para poderlos mover. Y esa adaptación a cómo traer más recursos, a cómo ayudarnos unos a otros y mover cosas juntos, fue lo que tuvimos que hacer esta semana. Entonces, desde el punto de vista de resiliencia, de la parte estratégica, mirar el riesgo, hacer una estrategia juntos, empezar a implementar,
hacer tracking y comunicación, que es muy importante, y de ahí adaptar el plan a medida que las cosas van saliendo y poco a poco vamos mermando un problema que no hemos podido resolver hasta este punto. Entonces, poco a poco vamos llegando a la solución. Me gusta ¿Qué mucho lo piensas que tú? dices Sí, porque ahorita mientras ibas hablando yo iba diciendo, "Oye, al final los tres tipos de resiliencia que queremos hablar hoy están 100% conectados. O sea, yo no puedo llegar a adaptarme, por ejemplo, a un equipo, a una organización, si yo no estoy bien, ¿no? Entonces acá también hablamos de un tema de calidad de salud mental. Entonces, en esa situación, por ejemplo, en la que tú estabas, pasaron muchas cosas, pues lo primero es entender que tú estabas bien, después entender que tu familia estaba bien y ahí te, digamos, migraste a la comunidad. Pero si tú no hubieras estado bien, muy posiblemente a tu familia no le hubieras podido dar ningún apoyo ni a tu comunidad, ¿cierto? Entonces, creo que el tema de la resiliencia, cuando uno también está en momentos de crisis, normalmente la resiliencia habla de esa adaptación, de ese proceso en el cual uno tiene que entrar, analizar cómo está la situación, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles oportunidades. Pues es un proceso que todos debemos llegar para no tener que actuar de una forma muy precipitada, que a veces también nos permite tomar algunos caminos erróneos, sino que podamos sentarnos, estar un poco tranquilos, tomar algo de calma, empezar a mapear qué está pasando alrededor nuestro, obviamente revisar qué es lo que más nos está impactando, que, en lo cual podamos nosotros entrar en riesgo y ahí sí poder salir y empezar a trabajar con el equipo para ver cómo cada uno, desde su conocimiento, esos granitos de arena que cada uno puede poner sobre la mesa, todo a fluir, ¿cierto? Entonces creo que es un ejercicio chévere que vamos a estar o que ya estamos conversando con respecto a que ya esto. estamos conversando, sí, 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 sí. Y me gustaría escuchar mucho qué experiencias has tenido tú desde el punto de vista personal. Desde mi punto de vista, cuando uno encuentra un problema que es muy difícil o muy complicado en términos de gente que está influenciando ese problema o un asunto, por ejemplo, sobre el cual no tienes control, pues lo que provoca mucho es de un pensamiento de decir, hombre, no soy capaz. De Yo acuerdo. jamás hubiera imaginado que tenía que pensar en remover árboles en este momento. Claro, total. Y son cosas de las cuales yo no sé, pero mis vecinos sí saben. Entonces, yo lo que traté de traer a la mesa es lo que yo puedo poner con esa estrategia para poder movernos adelante. Pero ese pensamiento de yo traigo valor es el pasito número uno para poder encontrar esa solución desde el punto de vista personal. De Y acuerdo. no sé si has tenido experiencias así. Yo tengo dos experiencias importantes. La primera fue en uno de los trabajos más importantes cuando ya entré en el mundo de la tecnología. Yo en ese momento era project manager. Toda la vida, digamos que me dio muy bien como en ese tema de relacionamiento con las personas y demás, de poder generar algo de influencia a través de poner a la persona y entender bien cuál es el propósito que tiene cada uno de los roles de la organización. Y de repente me dice el CEO y el CTO de esa época, queremos cambiar la forma en que hacemos cosas, necesitamos que ya dejemos de trabajar bajo el mindset de proyectos, ahora necesito que usted se vuelva el product owner de las plataformas digitales. Y yo dije, oye, no tengo ni idea qué es ser un product owner, pero hagámosle. A mí me encantan los retos, así que fue un momento de estrés bastante grande porque, claro, yo ya llevaba un par de años haciendo gestión, entonces tenía muy claro que al final yo gestionaba, pero las decisiones finales no estaban en mis manos porque claramente eran más de los stakeholders que tomaban esas decisiones, pero en este cambio de rol sí lo era. Entonces, entré en un momento, yo diría, de crisis, pero también en un momento en el cual precisamente me senté y empecé a decir, estoy ante un nuevo reto, ¿qué debo hacer para poder empezar a realmente a generar algo de resultados y que yo me sienta seguro? Y empecé a investigar. Precisamente me senté, revisé qué conocimientos tenía, qué significaba ser un product owner, porque en esa época en Latinoamérica sobre product owner o product management, lo único que salía era marketing digital. Empecé a investigar, encontré un par de cosas, empecé a hacer como unos cursos súper básicos en las plataformas. Así sucesivamente fui avanzando hasta que empecé a tomar ya mucho más conocimiento, a aplicarlo y ya, digamos que hoy en día, después de casi, yo diría 10 años de que empecé todo este proceso, siento que sé, todavía no completo, pero sé mucho más de lo que sabía. Entonces, fue un proceso muy interesante. El segundo fue hace poco en la empresa, en una de las empresas donde trabajé, estábamos en un momento de crisis.
y la verdad estamos buscando todas las opciones para poder empezar como a buscar una salida. Entonces el estrés ya no era mío, sino era un estrés como muy general. ¿Y qué hicimos? Empezar a identificar un ejemplo muy, digamos, muy parecido de lo que tú estabas conversando ahorita con la comunidad y empezamos a decir, oiga, ¿qué habilidades, contactos y qué forma de relacionamiento podemos tener? Y empezamos a mapear, éramos como 5 personas en las cuales dijimos, bueno, usted es bueno en esto, usted es bueno en esto, usted tiene estas habilidades, usted tiene estos contactos, veámonos las tareas, trabajamos en conjunto y eso nos ayudó a poder, digamos que sacar a flote lo que era ese momento de crisis. Entonces, creo que yo soy de las personas que piensa que cuando hay momentos de crisis es bueno vivirlo, es bueno sufrirlo, porque uno también creo que tiene que sufrir el momento para poder como tocar algo de fondo y volver a rebotar. Pero cuando uno rebota es donde necesita precisamente ese, esa velocidad y esa energía para empezar a buscar quién me ayuda, quién tiene este conocimiento, qué conocimiento debo adquirir yo, qué oportunidades tengo y empezar a investigar y demás. Entonces, esos son como dos ejemplos muy interesantes. Tengo uno personal, eh, ya como para poder, digamos, como tener de los tres ambientes. Con mi esposa, cuando estábamos buscando bebé, nosotros vivimos un episodio como un poco fuerte porque la primera vez siendo papás primerizos, nuestro primer bebé no fue, digamos que no pudo continuar en el proceso de gestación. Entonces uno siempre se pregunta, ¿por qué yo? ¿Cierto? ¿Por qué yo llegué a ese punto? Y después uno empieza a investigar precisamente después de sufrir, digamos, esos días, entrar un poco de depresión, que eso es bastante normal, que eso pasa mucho, la genética, la naturaleza es sabia y lo que no viene bien, pues es mejor que no dé frutos porque termina viniendo con ciertos tipos de restricciones o cualquiera de esos, digamos que procesos fuertes que uno puede vivir. Entonces nosotros al fin con mi esposa dijimos, aceptemos que ese no era el momento primero y dos, que pues no vamos a desistir de tener una familia bonita y hoy tenemos dos hermosas y pequeñas niñas. Entonces, creo que ese proceso en el cual teníamos que pasar por él también para poder, digamos, sentirnos que teníamos, que uno, que no estábamos preparados, pero dos, que teníamos que estar, digamos que trabajando como un equipo y que teníamos que al final ser esas personas que tenían que trabajar en un fin común. ¿Sí? Entonces, ese es como también el proceso y parte del insight que les traigo es trabajen en equipo y piensen que todos vamos, o sea, si son una pareja o son un equipo, todos al final vamos a trabajar en un fin común para poder tener esos resultados que queremos adquirir. Sí, 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 sí. Y me alegra que hayas pasado por ese proceso tan, tan duro. Pero fue bonito Ah, también, la verdad. que hayas salido no Sí. solo con enseñanzas, sino también con un optimismo para poder ser mejor padre con las nenas tan lindas que tienes ahora. Me haces acordar mucho de momentos, por ejemplo, en la carrera cuando hemos tenido que reducir equipo, por Mm, ejemplo. uy, Cuando hemos tenido pues, que cambiar muchas vidas, ¿no? Yo como líder, pero también con otra gente del equipo. Porque pues afecta mucho y no solo afecta mucho a la gente que se tiene que ir, sino afecta mucho a la gente que se tiene que quedar, incluyendo a los líderes. Y una de las cosas que yo siempre le hablo a mi equipo cuando estos momentos tan difíciles de crisis pasan, y creo que aplica un poco a a como tú estabas hablando de cómo estabas hablando tú con tu esposa, es que tiene que haber un espacio de intimidad o de confianza, por ejemplo, en un grupo más pequeño, en el que tú puedas sentarte y decir, no me siento bien, o tengo dolor, o tengo tristeza o tengo otras emociones para poder desarrollar. Tengo resentimiento porque me están sacando del trabajo, tengo dolor, tengo miedo. Y esa parte de simplemente expresarlo y decir, mira, no estoy bien, hablemos, o no estoy bien, procesémoslo. de acuerdo. Es lo que te abre ese espacio para después decir que tú lo mencionaste después de que pasó todo ese episodio con tu esposa, de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover? Y desde el El punto de plan. vista del líder, los equipos sí ven mucho la parte de, oh, movámonos, pero no ven mucho la parte de, oh, necesitamos también reunirnos y hablar y dejar esas emociones que fluyan para podernos mover.
Entonces, me resuena mucho y me alegra que todo ha salido bien. Y desde mi punto de vista, sobre todo, por ejemplo, cuando hemos dejado gente ir en experiencias más recientes, porque han sido varias, hemos podido salirnos un poco de ser reactivos con los líderes del equipo y ser más proactivos en encontrar estos espacios, crearlos a través del tiempo, crear comunidad para podernos apoyar. Sí, ese es un tema interesante. Yo también pasé por un proceso así con esta misma empresa que estaba como pasando en un momento de crisis y la verdad nunca había tenido como esa experiencia de tener que salir de tantas personas que no tenían por qué salir, ¿no? Es como, ¿cómo le digo a una persona que está realmente haciendo bien su trabajo que tiene que salir porque la situación económica de la compañía no está bien? si- Sin que él se sienta o que sin que esta persona se sienta que fue su culpa, ¿cierto? O que realmente su capacidad para llevar ese rol adelante no la pudo llevar. Es un proceso en el cual uno, y como que uno como líder tiene que interiorizar primero, tiene que Sí. aceptar, porque obviamente uno no, nadie quiere que sacar a alguien del equipo sin alguna razón. Y más cuando uno está construyendo un equipo que al final quiere que crezca, que no solamente a nivel de tamaño, sino también a nivel de conocimiento y seniority. Y después decirle a estas personas, oye, mira, has hecho muy bien tu trabajo, ¿cierto? Entonces, ese pero siempre cuesta, pero ese pero también es, bueno, en mi caso, yo lo que hice fue, ¿cómo hago para ayudarte para que puedas, digamos, que seguir entrenándote y que puedas conseguir algo muy rápido? Entonces fue como también ese proceso de no solamente te dejo acá, sino también te acompaño. Y tengo un caso, digamos, un caso muy especial que fue con una persona del equipo y en ese momento estaba leyendo el libro de Radical Candor, ¿cierto? De Kim Scott, muy Sí, bueno, sí, sí. que Sí, sí, uno de sí, los muy capítulos te recomendado. dice como, oiga, si usted tiene que salir de alguien en el equipo, tiene que hacerlo si no está alineado con los objetivos, si no está alineado como con su línea de trabajo, si realmente no está como llevando el proceso que usted espera. Y digamos que yo soy de las personas que, no, primero digamos que me remango y empiezo a trabajar con esto. Si no, pues metemos a alguien más que nos pueda ayudar. Sucesivamente hasta que llega obviamente un momento en el que uno dice, oiga, hice todo lo posible, pero no me puedo desgastar más porque estoy también dejando a otros del equipo por fuera por quedarme ahí. Y creo que eso también hace parte como de esa resiliencia personal, profesional y hasta organizacional, en la cual tenemos que decir, oye, realmente yo ya hice todo, profesionalmente también y organizacionalmente ya no podemos aguantar más y ahí toca tomar esas decisiones. Y yo tenía un líder que me decía, venga, yo sé que usted quiere seguir intentándolo, pero piense hacia dónde quiere llevar su equipo y si esa persona que está hoy ahí hace parte de esa visión. Y es súper duro como decir, oiga, no hace parte, voy a tratar de llevarlo, pero en el camino uno pues se va dando cuenta que realmente nunca lo va a lograr. Al menos desde mi punto de vista me quedó la tranquilidad que lo intenté bastante. Hombre, sí, me acuerdas mucho cuando tuve que reducir pues que no tuvimos que reducir, tuvimos que cerrar el equipo en una empresa hace como 5 o 6 años. Es una conversación muy similar a esto, porque era un equipo que yo estaba llevando de 15 o 17 y todos teníamos que salir. Entonces teníamos que hablar mucho de, ok, ¿cómo vas a parar de trabajar? ¿Cómo terminamos de una manera digna y responsable el tiempo que tenemos para terminar los compromisos que tenemos? Y al mismo tiempo de tu punto de cómo nos podemos ayudar unos a otros. Entonces, una de las cosas que hicimos fue empezar a planear juntos cuáles eran las áreas que nos teníamos que ayudar y cuáles eran las áreas en las cuales podíamos aprovechar el mejor tiempo que teníamos aún juntos antes de separarnos. Entonces, por Mm, ejemplo, interesante. con el equipo de líderes que tenía yo como 4 o 5, lo que hicimos fue, por ejemplo, entonces entrenarlos en facilitación de equipo, entrenarlos en facilitación de comunicación y presentación, porque ahora tenían que buscar trabajo, necesitaban presentar, necesitaban comunicarse, necesitaban pensar, por ejemplo, de tu punto de me voy a dar cuenta que tengo que parar, que tengo que poner como una barra
y esto ayudó mucho a todo el proceso individual, pero también comunitario, de nos vamos a separar, pero nos vamos en de la mejor manera, De sabiendo que acuerdo. nos hemos En ayudado. hombros, con la Sí, puerta, por la con la puerta puerta grande. grande y con la frente en alto y al mismo tiempo con la certeza de que estás parando, estás terminando algo y esa sabiduría de saber cuándo parar es muy importante para resiliencia porque, como decías tú, yo quería seguir, pero no pude seguir, o no quise Claro. seguir, o decidí no seguir aunque La quería seguir. aceptación. Esa aceptación y la acción que viene con esa aceptación. Para mí es vital y es una cosa que la gente no habla cuando está hablando de resiliencia, porque resiliencia piensan que es solo resistencia hacia adelante, pero es realmente mucho más estratégico en cómo saber, por ejemplo, cuándo parar y al mismo tiempo, que han pasado en otras crisis, cómo poner una visión que se adapta a la situación. Porque tú puedes Total. tener estos momentos de crisis para mejorar cosas. Claro. Una conversación que tuvimos esta semana con mis vecinos es, bueno, ya sabemos cómo están las cosas, cómo podemos hacer nuestros jardines mejores. No lo vamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer en algún punto y con eso ya hablamos con mi vecino de dos o tres cosas que queremos hacer este año. Entonces, siempre puede haber una visión, siempre puede haber proactividad y mejorar las cosas en estos momentos, aunque parece que son muy difíciles. No, total, total. Y aquí precisamente yo tenía anotado unos puntos que, que trabajan por los cuales la resiliencia, digamos, que se apoya. Uno es el tema de la autoconciencia emocional, que eso ya lo hemos venido hablando, y es saber cómo nosotros realmente somos emocionalmente, qué tan fuertes, que de pronto nos duele un poquito más, etcétera. El otro es el optimismo realista, ¿no? Y es como seamos optimistas de lo que realmente está pasando, o sea, sentémonos y entendamos la situación y sobre eso empezamos a crear un mundo más realista. El otro es el sentido del propósito, del significado, del por qué yo quiero salir y hacia dónde quiero llegar. El siguiente es la capacidad para resolver problemas, que eso, por ejemplo, hablando ya de nuestros roles, es algo que nosotros trabajamos mucho, ¿no? Y es yo todos los días tengo un problema. Puedo tener un problema con un usuario, tengo un problema con la parte tecnológica, pues, experiencia, tecnología, con el negocio en sí, y al final es la forma como yo abordo problemas. Ese es uno de los skills precisamente que nosotros tenemos desde la perspectiva tanto de producto como diseño. Es cómo yo abordo problemas para que esos problemas no terminen siendo un problema mayor, sino que termine yo casi que partiéndolos para podérmelos irme comiendo de a poquito y yo irlos solucionando. El otro es el red de apoyo, ¿cierto? Que tú lo tienes súper claro en tu ejemplo. Y el otro es la flexibilidad y la adaptación al cambio, que eso es lo más importante, que es a veces lo que más le cuesta a las personas, y es decir, oiga, listo, ya estoy en en esta situación. ¿Cómo puedo yo ser flexible? ¿Cómo mi equipo puede ser flexible? ¿Cómo la compañía puede ser flexible para empezar a adaptarnos a un nuevo cambio? Tu caso es perfecto, porque tú dices, yo estaba en una situación que para mí era perfecta. Pasó el tema, digamos que de los vientos, se cayó el árbol, por lo cual tú dices, bueno, tengo que empezar a ser flexible porque esos árboles me encantan, pero ya sé que ya no puedo poner árboles de esa forma porque muy posiblemente la situación que tuvimos este año se puede repetir el otro. Entonces el riesgo existe. Entonces, ¿cómo me adapto al cambio? El plan que hiciste con tu vecino, ¿no? Entonces la parte del red de apoyo. Entonces creo que es algo muy interesante. Y yo precisamente esta semana estuve dictando unas clases sobre temas de datos para la empresa y uno normalmente dice, hay cuatro niveles en que los datos van creciendo. Yo miro el hoy, yo miro el ayer, yo miro el ayer más el hoy para decir qué va a pasar a futuro y yo miro después qué acciones voy a hacer. Tú pasaste por todos esos, miraste tu situación actual, qué ha pasado últimamente, pero qué puede pasar en el futuro y con base en eso vas a construir un nuevo jardín enfocado en que se vea muy bonito, pero que no tenga los mismos riesgos. Correcto, correcto, total, total. Creo que ese punto de esa autoconciencia y esa autoconciencia compartida para poder negociar es la parte que si nada más a la gente que Ujú. nos está escuchando, que pueden empezar a practicar hoy, pensar en sus problemas, sobre todo en los problemas que son difíciles, De y acuerdo. pensar cuáles son las cosas buenas que están trayendo a a la mesa, mirar esos datos de ayer y poder sacar conclusiones de eso, mirar los datos de hoy y de ahí sacar el ayer y hoy para poder conversar con otros si se necesita o para poder tomar determinaciones en sí mismos. Entonces, Exacto.
me resuena mucho eso que me estás diciendo y como lo estabas diciendo, es algo que a través del tiempo de tanto solucionar problemas se vuelve como una especie de hábito positivo. Y mi invitación a las personas que nos están escuchando es que empiecen a practicar esto desde ahora y no esperar al momento de crisis, sino empezar a practicar que cuando llegue el momento de crisis, pues ya tienen un hábito y un modelo de pensamiento que les puede ayudar con esto. Y supongo que vamos a poner algunos links en la descripción del episodio para que puedan mirar más sobre estos frameworks y pasos que estamos hablando. De acuerdo. Y ya como para cerrar nuestra conversación, es importante, digamos que nosotros vivimos en un mundo en el cual la tecnología y la velocidad como se mueven los productos a 10.000 por hora, ¿cierto? Y si tú que nos estás escuchando, eres una persona que apenas está iniciando en este mundo de producto, en este mundo de tecnología, no te sientas abrumado, que al final todos los días y nosotros vamos creando cada vez un nivel un poco más duro, o sea, emocional, en equipo, organizacional, que nos va a permitir que más adelante seamos bastante flexibles. Al principio nos cuesta, pero con el tiempo, menos a nosotros, ya llevamos, yo llevo 15 años, ¿tú cuántos llevas, Ricardo, en este Algo así mundo? entre 15 y 20 dependiendo cómo lo cuentes. Sí, entonces desde el principio nos costó, pero hoy en día ya sabemos cómo somos nosotros. Entonces el conocimiento personal es muy importante, el conocimiento de tu equipo, quiénes son las personas que están en tu equipo, qué habilidades tienen, qué roles tienen y cómo funciona la cultura de tu compañía es importante también para saber cómo ustedes se pueden adaptar al cambio y ser 100% flexibles para cualquier nuevo proyecto que haya, para cualquier nueva tendencia que haya. Fíjense ahorita con todo el tema económico que está pasando a nivel mundial, es algo que nos permite también entender que tenemos que ser flexibles y que tenemos que empezar a buscar también nuevas oportunidades. Acuérdense que el lema cuando uno habla de producto es enamórate del problema y no de la solución, porque cuando te enamoras del problema vas a tener miles de posibles soluciones que iterar, miles de oportunidades y así siempre vas a tener diferentes caminos para que tú puedas saltar de uno a otro si no encuentras el camino que te está generando los resultados. Entonces, ese es un poco el mensaje que quería dejar. Sí, 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 muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y es una filosofía que aplicamos también casi en todos los sitios que hemos estado, entendiendo y enamorándose del problema, es mucho más productivo y mucho más visionario que solo pensar en la solución. Así es. Gran Entonces, mensaje. Ricardo, muchas gracias. Michelle, a ti y a todos ustedes, espero que les haya gustado este episodio y déjenos feedback, déjenos mensajes en el canal para que podamos mejorar el formato y traerles más temas interesantes. Así es. Nos vemos en el siguiente capítulo y muchas gracias. Acuérdense suscribirse, acuérdense compartir este canal con todos sus conocidos que estén en este mundo de tecnología o que quieren entrar en este mundo de tecnología para que vayan aprendiendo sobre algunas herramientas, algunas habilidades y pues acá los esperamos cada 15 días. Muy bien. Chao a todos. Gracias a todos.